Ah, sí, por favor, usted adelante, los que están por ahí cerca. Ya estoy, perdón, voy a salir. No sé qué es. Ya. Bueno, ¿a cómo íbamos? Si no recuerdo primero, ¿no? Los de psiquiatría. Son los síntomas que les he dicho, la clasificación, y también hemos hablado, digamos, de otros trastornos psicóticos, donde hemos hecho unas diferencias de tiempos. Se ubica, ¿no? Tiempos. Trastorno psicótico breve dura de más de un día, menos de un mes. Trastorno esquizofreniforme dura de más de un mes, pero menos de 6 meses. Y la esquizofrenia dura más de 6 meses, ¿no? Aparte de los síntomas, las características y el tratamiento que les damos. Ahora nos toca trastornos de ansiedad. La ansiedad es una patología bastante frecuente. Es algo muy natural, digamos, que las personas sentimos cuando tenemos o nos enfrentamos a algún estímulo estresante, externo o interno. También es considerada un fenómeno central en la psiquiatría porque el flujo de pacientes con estos trastornos de ansiedad han aumentado. Como dice ahí, la ansiedad es una reacción emocional del organismo ante la percepción del peligro o amenaza, que muchas veces nosotros los seres humanos anticipamos a esta amenaza. Esto lo que hace es activar, digamos, la respuesta del organismo, facilitando que varios neurotransmisores y hormonas endocrinas actúen, digamos, para que provoquen los síntomas. Llegando el trastorno de ansiedad a interferir, digamos, en la capacidad de la persona, tanto de atención, concentración, socialización, independencia, todo. Y estas dificultades obviamente van a provocarle un deterioro en su capacidad funcional. ¿Alguno de ustedes ha sentido ansiedad? Yo creo que sí. ¿Cuál creen que ha sido la ansiedad o el proceso más fuerte que hayan sentido ustedes? Uno cualquiera. Es un factor estresante bastante fuerte. Usted, pero que sea algo, digamos, ya más. Cuando estaba en segunda instancia de una materia, después del examen era tanta la ansiedad que estaba temblando. Estaba temblando. O sea, el impacto, la situación estresante de, no es el examen, es saber si ha aprobado o ha reprobado, ha generado que su cerebro empiece a trabajar de forma desordenada, mandando órdenes equivocadas a su cuerpo. El temblor controla el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. ¿Cuál? Periférico, ¿no? La sudoración, temblores. Y entonces ha mandado una orden equivocada y su organismo ha empezado, y seguramente, aparte del temblor, ¿qué más había? Agitado y una presión en el pecho. Palpitaciones, ¿no? Inprecordiales. Todo eso normalmente cuando tenemos un estímulo estresante que no podemos en ese momento manejarlo, nos va a provocar. Esa es la ansiedad, reacción normal. Pero ¿qué tal si su compañero, sin que tenga ya ese estímulo, viene presentando esos síntomas cualquier rato del día? A eso se llama ya trastorno de ansiedad generalizada. Cuando ya no necesita estímulo estresante en ese momento real, que ya puede ser, digamos. Por eso es que la ansiedad es así de grande. Tenemos varios tipos de trastornos de ansiedad. Según el DSM-5, a mí me gustaba la clasificación del DSM-4. Siempre les he hablado del DSM-4, donde tenía más amplio. Eran 11 los trastornos de ansiedad. Ahora nos han clasificado y como tenemos que ir modernizándonos, aunque ya haya salido hace 10 años el DSM-5,
digamos, tenemos que utilizar. Entonces, el DSM-5 clasifica los trastornos de ansiedad en trastorno de pánico, que para mí es el trastorno más grave que tiene el trastorno de ansiedad. La agorafobia es un trastorno común también, digamos, por ahí su compañero el último se sienta cerquita de la puerta para poder escapar, pero seguro que ya no hubiera subido acá porque no tenía cómo escapar rápido, digamos, tenía que bajar corriendo las gradas, solo pasa clases en la planta baja, un ejemplo. Fobia específica, fobia social y trastorno de ansiedad generalizada. Son, digamos, y nosotros debemos saber cuáles son las características de los trastornos de ansiedad para que podamos diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad patológica y que podamos orientar a nuestros pacientes a que vaya a buscar ayuda antes de que se cronifique. Porque sí les digo, el trastorno de ansiedad, así como viene, se puede ir, pero también se va a volver a presentar cada vez más y es bien fácil de que se cronifique. Para los psiquiatras y para los hospitales viene eso porque siempre van a tener pacientes que van a estar fluyendo, ¿me entienden? ¿No ven? Pero para el paciente no, porque no tiene dinero, porque el tratamiento psiquiátrico, 2 o 3 medicamentos, está dentro del INAME, el resto tiene que comprarse. Entonces, la ansiedad normal es aquella que normalmente nos ayuda a funcionar, digamos, mejor en la vida. Una enseñanza a su compañera en segundo año dijo, ¿no? Él ha pensado después, para no estar así nervioso el último día, mejor estudio desde un principio y así me evito de tener episodios de ansiedad. Normal. ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? Vamos a ver también que la ansiedad normal se caracteriza porque puede presentar varios tipos de sensaciones. Y lo que dijo es la aprehensión, esa sensación de que algo va a ocurrir, ¿sí me entienden, no? Eso es lo que siente. Pero así como así, y se descorta la respiración, y algo va a ocurrir, ¿no? Esa es la sensación que uno siente cuando tiene ansiedad. Y sé que todos lo han sentido en algún momento de su vida. En algunos sí lo han sentido. Entonces, esta sensación de aprehensión, que puede mantenerse así difusa todo el día un gran rato, eso va a generar, digamos, síntomas, sensaciones desagradables en el organismo y va a estimular al nervio vago también y puede hacer el nervio vago puede, digamos, generar muchos síntomas. Pero también la ansiedad normal, que es aquella que es generada por un estímulo estresante, puede ir acompañada de síntomas vegetativos, puede dolerle la cabeza, puede tener diaforesis, transpirar, digamos, que su ropa se moja, digamos, ahí. O sea, puede generarnos todo eso en ese momento de ansiedad. Taquicardia, opresión torácica, malestar en el epigastrio, inquietud, y esto puede manifestarse también por incapacidad de poder mantenerse sentado o de pie durante mucho tiempo. Pueden haber muchos síntomas. Los síntomas son variables, que pueden empezar desde acá, desde la punta de aquí del cabello hasta la punta de los dedos del pie, pueden tener cualquier síntoma. Solo que son síntomas que no puedes respaldarte, digamos, con problemas orgánicos ni con laboratorios, nada. Es simplemente que el paciente te avisa, te dice, siento eso, y ves su desesperanza en el paciente. No es como nosotros, ¿no? Ay, me duele la cabeza, me duele casi con palpitación, no sé qué. Me toman la presión que es hipertensa, por eso me duele. Te das tu hipertensivo y ¿qué pasa? No te va a encontrar, no vas a encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo? La ansiedad es una señal de alerta que advierte a la persona de un peligro inminente y permite, digamos, al ser humano, al individuo, adoptar medidas que te lleven a afrontar esta amenaza. Porque cuando ya el paciente está con trastorno de ansiedad, nosotros le enseñamos técnicas, digamos, aparte de mandarlo a la psicóloga, de relajación, que el paciente inspire profundamente y aguante la respiración lo más que pueda y después
va botando, ¿me entienden? ¿No? Eso les ayuda, porque en el momento de la ansiedad el paciente no respira bien. El miedo es una señal de alerta igual, ¿no? Pero debe diferenciarse de la ansiedad. El miedo es una respuesta a una amenaza conocida, ya sea externa, interna, definida o no conflictiva, pero es una amenaza a la que viene. Y la segunda, digamos, es, una respuesta a una amenaza desconocida, interna, vaga o conflictiva. Pero el ser humano se adapta, o sea que hay una ansiedad adaptativa también. Entonces, esta nos va a presentar solo señales de alerta y estas van a actuar, digamos, de una manera de advertencia de que se está aproximando una amenaza interna o externa. Entonces, el ser humano puede conceptualizar como una ansiedad, o sea, como una ansiedad, como una respuesta normal y adaptativa que puede salvar la vida. Es como que muchas veces nos cubrimos de algún peligro, ¿no ves? La ansiedad nos ayuda en ese momento. Y que obviamente, digamos, que para salvar la vida también, digamos, advierte que puede hacernos un daño corporal como ser dolor, indefensión, si estoy bien me voy a hacer a un lado de un auto que está viniendo todo desbocado, etcétera, ¿me entiendes? ¿No ves? La ansiedad ahí, la ansiedad también, digamos, puede llevar, digamos, a posibles maltratos, a frustraciones, digamos, a alterar las necesidades corporales o sociales, al prohibir puede llegar hasta ese extremo, digamos, y obviamente también se puede presentar por la ansiedad de separación de nuestros seres queridos. Normalmente esto se ve en los niños y ellos lo ven como una amenaza contra su propio bienestar, digamos, o éxito. Y obviamente muchos también van a ver como amenazas a su integridad. Hay muchos ejemplos, ahí dice, ¿no? Cuando un estudiante se siente ansioso ante un examen y utiliza la ansiedad, digamos, para estudiar más y prepararse de mejor manera. Lo que obviamente va a mejorar su rendimiento académico, pero siempre después de que pasa un proceso de ansiedad. Ansiedad patológica. Es patológica cuando es desproporcionada, ya sea para la situación o es demasiado prolongada en la duración, digamos, con el consiguiente, digamos, provocándole afectación al individuo, a la persona, a nivel personal y social. La ansiedad patológica es un trastorno muy común en la población en general. Se dice que 1 de cada 4 individuos cumple criterios, por lo menos, de trastorno de ansiedad. Y que obviamente se presenta en el 17.7% de los pacientes en el largo de un año. Hay mayor prevalencia en las mujeres, en un 30.5%, más que los hombres, en 19.2%, y vamos a ver que se presenta, digamos, hay una reducción de prevalencia en los niveles socioeconómicos altos. Tenemos cuadros de diferenciación entre ansiedad normal y ansiedad patológica. El cuadrito no está muy claro, pero vamos a ver que la ansiedad normal tiene una respuesta adaptada al estímulo y con la duración proporcionada al mismo. La ansiedad se focaliza, digamos, en la respuesta de la persona ante la amenaza y puede, digamos, el paciente puede, digamos, ayudarse con otras técnicas. En cambio, la patológica es una respuesta exagerada, digamos, tanto en la intensidad como en la duración, y obviamente el paciente siente miedo a las consecuencias, digamos, somáticas que va a presentar, que es lo que más caracteriza. ¿Cuáles son, digamos, las contribuciones?
Tenemos dentro de la etiología, dentro de las causas que van a provocar la ansiedad, muchas. Tenemos teorías psicoanalíticas, conductuales, existenciales, tenemos, digamos, las causas biológicas y tenemos también los factores estresantes externos. Dentro de las contribuciones de las ciencias psicológicas, tenemos que la teoría psicoanalítica en la actualidad, digamos, en la ansiedad, dice que la teoría psicoanalítica, que la ansiedad se produce por la represión, digamos, en el ser humano, por la represión de algunas instancias que nosotros tenemos. Y que obviamente la terapia psicoanalítica va a tener, digamos, que trabajar sobre esa ansiedad, lo que está haciendo, y esto va generando. La teoría conductual dice que es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental específico. O sea, aquí tendría que primar lo que es el condicionamiento operante de ¿qué? ¿De qué? ¿Se acuerdan? Han llevado Erickson, han llevado... No importa. Pero tienen que ver. Y del aprendizaje social también. No se olviden, dentro de las teorías conductuales, madre ansiosa, hijo ansioso. Ahí viene. Dentro de las teorías existenciales tenemos que ver que no hay estímulos específicos identificables. La persona siente que vive en un universo sin sentido y para él la ansiedad es una respuesta al vacío que siente. Entonces podemos ver, digamos, las diferentes teorías que van. Dentro de las biológicas tenemos el sistema nervioso autónomo, por eso es que hay mucha sintomatología. El sistema nervioso autónomo y estimula, digamos, al sistema cardiovascular, muscular, gastrointestinal y respiratorio. El sistema nervioso autónomo también va a presentar síntomas, digamos, en el trastorno de ansiedad, en cualquier variedad. Y los pacientes con trastorno de pánico muestran aumento del tono simpático y respuestas excesivas a estímulos moderados. Hay una activación de los neurotransmisores, la noradrenalina, la GABA, la serotonina, todo eso en el sistema nervioso autónomo. La neuroimagen, vamos a ver, digamos, que estos neurotransmisores que se producen en el cerebro van a provocar ciertas alteraciones a nivel de la corteza frontal, sistema límbico, el núcleo caudado, y esto va a hacer, digamos, que el paciente pueda presentar cualquier tipo de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, normalmente vamos a ver que ya muestra ciertos signos en la resonancia magnética. Vamos a ver que hay un dilatamiento de los ventrículos. Si tuviéramos laboratorios para más o menos ver y validar los neurotransmisores, seguro también que eso en el líquido cefalorraquídeo podríamos hacerlo. Acá no tenemos, cuando ya lo tengamos vamos a hacer. Pero también se dice que hay una herencia, la herencia predispone a que el paciente pueda tener ansiedad. Y la herencia predispone en un 4%, digamos, a tener, digamos, este tipo de situaciones. Por eso les digo, madre ansiosa, hijo ansioso. Va a crear un hijo ansioso, digamos, inseguro, inestable. Vamos a ir al trastorno de pánico. El trastorno de pánico para mí es el ejemplo de los trastornos de ansiedad, porque es el trastorno donde los síntomas se van a presentar en su gran magnitud y el paciente va a sentir, digamos, la sensación de muerte inminente, o sea, el miedo a morir. La crisis es intensa, es aguda, la ansiedad va acompañada por sensación de catástrofe, o sea, y esto va a generarle, digamos, el trastorno de pánico. La ansiedad se va a caracterizar por presentar, digamos, periodos discretos de pánico intenso que pueden ir de varias crisis a unas.
lo saqué para enchufar y me olvido, ¿no? Entonces, la ansiedad se va a caracterizar por periodos discretos de pánico intenso que pueden ir de varias crisis en un solo día o algunas durante un año. Ya vamos bien. La característica de esta crisis es que puede durar de 15 a 30 minutos lo máximo. Ya después va bajando. Los pacientes con trastorno de pánico van a presentar varias enfermedades concomitantes, o sea, varios síntomas de enfermedades concomitantes, principalmente la agorafobia, que dice o alude el miedo o la ansiedad relacionada con algunos lugares de los que puede ser difícil escapar. Pero es lo máximo que van a presentar ellos. Se presenta una prevalencia a lo largo de la vida, es de 1 a 4%. Hay diferencias entre las poblaciones hispanas, blancos, negros, digamos, pero son escasas. Afecta más a las mujeres con una frecuencia de 2 a 3 veces superior en comparación con los varones. Hay antecedentes recientes, digamos, dentro de los factores sociales de divorcios, de separaciones o pérdidas. Se presenta con mayor frecuencia en los adultos jóvenes, alrededor de los 25 años, donde están económicamente productivos. Puede también aparecer a cualquier edad y se han descrito trastornos de pánico en niños y adolescentes, probablemente, digamos, infradiagnosticados en estos grupos de edad y que pasan como otro trastorno. El trastorno de pánico va a presentar mucha comorbilidad. Del 91% de los pacientes presentan al menos otro trastorno psiquiátrico más. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con trastorno de pánico presentan síntomas de depresión mayor antes de que se haya iniciado el trastorno de pánico. De los individuos con este trastorno de pánico, 15 a 30% presentan también fobia social, el 2 al 20% pueden tener fobia específica, el 15 al 30% pueden presentar otro trastorno de ansiedad generalizada, el 2 al 10% trastorno de estrés postraumático y un 30%, y hasta un 30% pueden acompañar al trastorno obsesivo compulsivo. Otros trastornos que pueden acompañar al trastorno de ansiedad son la hipocondría, paciente que cree tener o siente que tiene enfermedades, nos habla de todos sus síntomas, pero no hay una base lógica que la acompañe, de otros trastornos de la personalidad y de trastornos relacionados con la sustancia. Por eso es que me encantaba más la otra clasificación, porque te habla de trastornos de ansiedad provocados por enfermedades clínicas, porque todas las enfermedades clínicas se acompañan de trastornos de ansiedad, y trastornos de ansiedad provocados o inducidos por el uso de sustancias psicoactivas, o sea, alcohol, drogas. Era muy... Entonces, si ven, el trastorno de pánico se puede acompañar de fobia social, de trastorno por estrés postraumático, de trastorno obsesivo-compulsivo, de fobia específica, fobia social, etc., y de otros trastornos de ansiedad generalizada. ¿Cuál es la etiología del trastorno de pánico? Obviamente, hay factores biológicos, genéticos, psicosociales. Ahí ya un resumen, ¿no? Los síntomas, dentro de los factores biológicos, tenemos que los síntomas del trastorno están relacionados con alteraciones estructurales y funcionales del cerebro, les decía, de los cortos de los ventrículos. Hay una disregulación del sistema nervioso central y periférico, y los neurotransmisores implicados son los noradrenérgicos, serotoninérgicos y del GABA. Dentro de los factores genéticos tenemos que los familiares de primer grado de pacientes que presentan un incremento del riesgo de 4 a 8 veces superior para el trastorno de pánico. Hay probabilidad de que los gemelos monocigóticos sean concordantes con el trastorno de pánico en comparación con los gemelos disigóticos. Entre los factores psicosociales están los ataques de pánico, surgen como defensa, pero una defensa inadecuada frente a impulsos que provocan ansiedad.
Los pacientes describen los ataques de pánico como si aparecieran sin motivo aparente y que no estuviera implicado, digamos, ningún factor psicológico para su presentación. Y aproximadamente tenemos que el 60% de las mujeres con trastorno de pánico tienen antecedentes de abuso sexual durante la infancia. Entonces, para que una enfermedad se presente, no solo va a presentar factores biológicos, tiene que haber una suma de factores biológicos, genéticos y psicosociales para que se presente el trastorno de ansiedad. Muy importante. Dentro de los síntomas, que ustedes no van a encontrar que está así, una foto tomada, los síntomas del trastorno de pánico son dificultad para tolerar la ira, la separación física o emocional de personas significativas, puede desencadenarse por situaciones de aumento de responsabilidades laborales, por exigencias, percepción de padres, digamos, controladores que causan temor, crítica, sensaciones crónicas de sentirse atrapados, hay una representación interna, digamos, que implica abuso sexual o físico, fracaso de las funciones señalizadoras de ansiedad y obviamente los mecanismos de defensa que estarían, digamos, alterados. Son aspectos psicodinámicos del trastorno de pánico, cosas, situaciones que pueden hacer que el trastorno de pánico se presente aún más en el paciente. Para el diagnóstico nosotros vamos a ver, digamos, primero cómo definimos y qué hacemos, aunque en esta lámina están más los síntomas que vamos a ver. Los síntomas que vamos a ver en el trastorno de pánico son palpitaciones, sensación de golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, eso te dice, parece que te estuviera golpeando acá, sudoración, temblor, sacudidas, sensación de dificultad para respiración, sensación de asfixia, dolor intenso o molestias en el tórax, por eso es que el paciente dice me voy a morir porque parecería que está sufriendo un ataque al corazón. Náuseas, malestar general abdominal, sensaciones de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos, sensación de calor, parestesias, desrealización, despersonalización. ¿Se acuerdan cuándo es? Cuando se ve fuera de sí, ¿no veis? Se ve desde arriba, y cuando el otro dice desrealización, que no soy yo, ¿no ves? Miedo a perder el control, miedo a volverse loco, miedo a morir. O sea, es el extremo de los síntomas de ansiedad y el paciente se los dice, entonces va corriendo y como sea llega a un hospital. Llega a la puerta del hospital y ahí ya se siente tranquilo, porque sabe que ahí lo van a controlar, lo van a curar. Pero esa sensación se hace tan frecuente que el paciente queda tan aturdido que le da miedo ya salir, digamos, y por eso pide sus internaciones. Entonces, si ven, tenemos, digamos, que el cuadro clínico ustedes tienen que ver siempre. Inicio del ataque, el primer ataque, o sea, ataque de pánico es espontáneo, primera vez. Puede darse, digamos, después de situaciones específicas, como, digamos, mucha excitación, que haya estado muy acelerado, ejercicios físicos, etc. Puede consistir también, digamos, puede darse el primer ataque de pánico después de haber tomado café, alcohol, fumado o administrado otras sustancias. El ataque de pánico comienza a menudo en un periodo de 10 minutos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Los principales síntomas son la sensación, el miedo a morir, aunque ocurran catástrofes inminentes. Y los síntomas físicos que van a encontrar son taquicardia, palpitaciones, disnea y aforesis. Las crisis pueden durar de 10 minutos a 20 a 30 minutos. Rara vez llega a la hora. Durante las crisis, el paciente experimenta muchos síntomas de depresión y de despersonalización, donde se ve que no es él. Los pacientes buscan ayuda
y por lo general los pacientes no pueden describir el origen de ese miedo. Entonces queda la preocupación del paciente y empieza a pensar sobre la muerte, sobre que si tiene problemas cardíacos o respiratorios. Los pacientes creen a veces que las palpitaciones y el dolor torácico indican que va a morir, y el 20% de estos pacientes presentan en realidad episodios de síncope durante el ataque, o sea, es la pérdida de la conciencia momentánea. ¿Cuál es la representación más habitual de estos casos? En el cuadro de un paciente joven de entre 20 y 30 años de edad, que está físicamente sano, pero que insiste en que va a morir por un infarto de miocardio. Y el tratamiento clásico es de respirar en el interior de una bolsa de papel. Puede ser útil, ocasionalmente puede reducir la alcalosis que provocaríamos. No vamos a hacer esto. Vamos a ver diagnósticos diferenciales con, si se fijan, que les voy a pasar después, si se fijan, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades pulmonares, con enfermedades neurológicas, con enfermedades endócrinas, con intoxicación de fármacos y sustancias, con abstinencia de fármacos y sustancias y con otras enfermedades también. Si ven, el trastorno del pánico puede acompañar a un cuadro de anemia, a un cuadro de angina de pecho, a una insuficiencia cardíaca congestiva, a una hipertensión arterial, al prolapso de la válvula mitral, al infarto de miocardio y a la taquicardia auricular paradójica. A nivel pulmonar puede acompañar al asma, a las hiperventilaciones, a la embolia pulmonar. Entonces, lo que quiero que vean es que puede acompañar a cualquier patología. Y está en nuestras manos como médicos generales que tenemos que explicarles, orientarles, porque eso es lo que necesitamos ahorita del médico que va a salir general, porque no van a salir especialistas, sino que puedan ustedes identificar los síntomas y puedan orientar a ese paciente a que busque ayuda, y ustedes mismos ayudarles explicándoles, digamos, que se relajen, tranquilicen, ayudándoles a respirar. Solo agarrarles las manos y inspire conmigo, respire conmigo, así. Entonces él ya se va a sentir más tranquilo, se va a ir relajando poco a poco. Entonces esa es la función que muchas veces debemos cumplir nosotros. Entonces, ¿ven? Las drogas y otras enfermedades también. Vean, antes, aquí están otras enfermedades de deficiencia de la vitamina B12. Antes, mucha gente de la calle era internada, digamos, porque decían que se ha vuelto loquito, está mal, etc. Obviamente, la deficiencia de vitaminas, la hiponutrición, la malnutrición, te va a llevar, digamos, a un estado momentáneo, digamos, de embotamiento emocional, digamos, donde se va a pasar, digamos, un mal momento. Y es por eso que dice que la deficiencia de las vitaminas o los trastornos hidroelectrolíticos, un deshidratado va a presentar síntomas psiquiátricos. Que puede presentar síntomas psiquiátricos de trastorno de ansiedad. Entonces, nosotros, para hacer nuestro diagnóstico diferencial, ustedes han visto que son con varias enfermedades. Vamos a buscar otros trastornos mentales, como hemos dicho, que puede acompañar a la fobia social, a la fobia específica, al trastorno de estrés postraumático, al trastorno obsesivo compulsivo. Pues nosotros vamos a hacer, digamos, una diferenciación con ellos. El trastorno de pánico habitualmente se inicia durante la adolescencia tardía o a principios de la edad adulta. En general, el trastorno de pánico se considera crónico, aunque su evolución sea variable. 30-40% de estos pacientes parecen estar asintomáticos durante el seguimiento a largo plazo. El 50% va a presentar síntomas leves y el 10 a 20% sigue presentando síntomas significativos, y este 10 a 20% es el que se va a cronificar. La depresión complica el cuadro sintomático en un 40-80% de los pacientes con trastorno de pánico.
la dependencia del alcohol y de otras sustancias, aproximadamente el 20 a 40% de los pacientes, y también puede aparecer el trastorno obsesivo compulsivo. Con frecuencia se deterioran las interacciones familiares y el rendimiento escolar y laboral. La frecuencia e intensidad de los ataques puede variar a veces durante el día o una vez al mes. Y la ingestión de la cafeína o de la nicotina en exceso puede exacerbar los síntomas. Entonces, cuando un paciente con trastorno de pánico fuma, hay que controlarlos. Dentro del tratamiento es siempre tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual, ¿no ve? O sea, el psicoterapéutico. Y dentro del tratamiento farmacológico nosotros vamos a utilizar ansiolíticos. Ansiolíticos del grupo del alprazolam, clonazepam, diazepam, clonazepam. Y también vamos a utilizar antidepresivos como la paroxetina, la venlafaxina, la buspirona. Hay que ver que el tratamiento farmacológico aprobado por la FDA de primera línea para el trastorno de pánico es el alprazolam y la paroxetina. La venlafaxina y la buspirona, que la venlafaxina y buspirona son otros dos antidepresivos como tratamiento coadyuvante de algunos casos. El clonazepam, que es ansiolítico, se puede prescribir a pacientes que anticipan una situación de pánico. Pero en sí, todos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son efectivos en el tratamiento del trastorno del pánico. Como les voy a pasar, ustedes van a ver. Tenemos, voy a llamar lista, tenemos tratamiento farmacológico, cómo deben usarse los medicamentos. Ustedes tienen que ver que es este el que tenemos: alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam y el clonazepam. Les voy a pasar psicofármacos para que ustedes lean aparte, porque eso ya tenemos que ver, ¿no ven? Y obviamente dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina tenemos paroxetina, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram, y dentro de los tricíclicos tenemos la clomipramina y la imipramina. Estos dos grupos, digamos de acá, y este otro, los tenemos acá. Lo que no tenemos es el de abajo, los inhibidores de la monoaminoxidasa. No tenemos esos medicamentos acá en Bolivia. No utilizamos eso. Y la terapia cognitiva, obviamente, ¿no? Es la educación, digamos, que se va a hacer, la educación informativa que se va a hacer al paciente sobre el trastorno de pánico, y ahí la psicóloga va a ir enseñando, digamos, otras técnicas más para que vayan bien. Tenemos la agorafobia. La agorafobia es el miedo, es la ansiedad que está relacionada con algunos lugares de lo que puede ser difícil escapar. La agorafobia es una de las enfermedades más discapacitantes dentro de las fobias, porque va y puede interferir, digamos, significativamente en todo lo que es la capacidad funcional del ser humano en cuanto a su entorno, a su trabajo, a su accionar social, todo lo que sea fuera de su hogar. El término agorafobia se utiliza desde 1871 para describir la condición de los pacientes que tienen miedo a tener aventuras solos en lugares públicos. Ese era el término antes: miedo a interactuar, a tener aventuras en lugares públicos, por decir así. El término deriva de la palabra griega agora y phobos, que significa miedo a la plaza del mercado. De ahí salió su nombre. Agorafobia. Hay ansiedad, hay temor notable en al menos, digamos, varias situaciones de las que se reúnen, digamos que, donde el paciente tiene miedo a usar transporte público como autobuses, tren, etc. O hasta aviones, ¿no ve? Tiene miedo a estar en espacios abiertos como parques, centros comerciales o aparcamientos o parqueos.
Tiene miedo a espacios cerrados como tiendas, ascensores o teatros. Tiene miedo, y por eso evita, a multitudes o a hacer colas, a encontrarse solo fuera de su casa. Y el miedo, el temor o la ansiedad son persistentes durante al menos 6 meses. Los pacientes con agorafobia evitan situaciones en las que ellos creen que va a ser difícil obtener ayuda. No se meten a calles que están con mucha gente o a tiendas que tienen mucha gente que están abarrotadas o a sitios cerrados. No van a pasar por los túneles, por los puentes y van a evitar subir o entrar al ascensor. También evitan los vehículos cerrados. No van a viajar en los vagones del metro, ni en autobuses, ni en aviones. Y siempre van a estar acompañados por un amigo o por un familiar. A veces también insiste en que se les acompañe cada vez que salen de su casa, o sea que no se van a animar a salir de casa, ¿no? Toda esta situación puede provocar discusiones tanto con la pareja, con la familia, que pueden diagnosticarse erróneamente como el problema principal, digamos, o sea, problemas de pareja, digamos, porque él va a discutir, no va a querer salir con la mujer, o el marido se va a enojar. Antes que se establezca el diagnóstico correcto, los pacientes se van a mostrar aterrorizados al pensar que están enloqueciendo. Muchos pacientes ya graves incluso no salen de su casa, se encierran totalmente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver? Por lo menos tenemos que tener 2 o más de los síntomas. Miedo, ¿no? Miedo, o sea, miren, es lo primero. Miedo a usar transporte público, miedo a estar en espacios abiertos, miedo a estar en sitios cerrados, miedo a hacer cola, miedo a estar fuera de casa. Y otro parámetro es el ser humano teme y evita estas situaciones debido a la idea de que no va a tener por dónde escapar. Y estas situaciones cada vez van a ir provocando más miedo y más ansiedad. Y el paciente va a evitar las situaciones agorafóbicas. Miedo, digamos, miedo, y va a seguir evitando y evitando. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Pues vamos a ver hemos dicho, ¿no? Que casi el 80% de los trastornos de ansiedad se pueden acompañar de síntomas depresivos. Con la depresión mayor, con la esquizofrenia podemos, digamos, sí, porque el paciente se encierra, llega muchas veces a poner cortinas oscuras y no dejar entrar a nadie en su cuarto. Entonces, el miedo es como que blinda su cuarto. El paciente con esquizofrenia paranoide que se siente perseguido, igual va a blindar su cuarto así, se va a cerrar. Entonces puede confundirlos eso. Y con otros trastornos de la personalidad paranoide por evitación y dependencia. La evolución y el pronóstico, cuando es ocasionada por el trastorno de pánico, la agorafobia a menudo mejora con el tiempo. Para una rápida y completa reducción de la agorafobia, a veces está indicada la terapia conductual. La agorafobia sin historia de trastorno de pánico suele ser incapacitante y crónica, y los trastornos depresivos y la dependencia del alcohol complican la evolución. El tratamiento viene a ser lo mismo. Tratamiento farmacológico y psicoterapia de apoyo. ¿Qué utilizamos? Benzodiazepinas del tipo D, alprazolam, clonazepam, diazepam, clonazepam, lorazepam. Y también utilizamos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina tipo fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, etc. Y obviamente los fármacos tricíclicos y tetracíclicos como ser la imipramina, amitriptilina y clomipramina. La psicoterapia de apoyo es muy importante porque va a ser una psicoterapia orientada a la introspección, a que el paciente piense, analice, digamos, la situación. La terapia conductual, digamos, donde van a haber reforzadores positivos y negativos, donde se hace la desensibilización sistemática,
La terapia cognitiva, que se basa especialmente en la conducta desadaptativa, y la terapia virtual, que se está desarrollando últimamente para que cuando el paciente no sale de su casa, para que nos dé mejores, podamos controlarlo mejor al paciente. La fobia específica. La fobia específica es el miedo intenso y persistente a un objeto o situación particular. La persona con fobia específica puede anticipar el daño como que un perro lo muerda o puede angustiarse por el pensamiento de perder el control. Por ejemplo, si tienen miedo a utilizar el ascensor, también pueden preocuparse si se desmayan o cuando se cierran las puertas. La prevalencia se presenta a lo largo de la vida, la fobia específica es del 10%, más común en mujeres que en hombres. La edad de inicio más frecuente de la fobia es, digamos, entre los 5 y los 9 años. Inicio más frecuente de la fobia específica situacional, digamos, es a mitad de la tercera década de la vida. Y obviamente también el miedo a los objetos y situaciones tenidos en la fobia específica, como ser tormentas, como ser accidentes, etc., se va a dar, digamos, en la edad adulta. La fobia específica tiene una comorbilidad entre 50 y 80% de las personas con fobia específica tienen trastornos mentales como otros trastornos de ansiedad, como trastornos del estado de ánimo, ya sea depresión o trastorno bipolar, o con trastornos relacionados con sustancias. En la etiología tomamos en cuenta los factores conductuales, como el condicionamiento clásico, digamos, de Erikson. También tenemos dentro de los factores psicoanalíticos a Sigmund Freud, digamos, que postula que las fobias son el resultado de los conflictos no resueltos, especialmente en la infancia. Y los factores genéticos que tienen que ver con la fobia específica, que tienen que agruparse en familias, lo que sugiere una predisposición genética. Seguimos viendo que tiene que haber una suma de factores conductuales, psicoanalíticos, genéticos, etc. Que no viene, digamos, por una sola causa. Los síntomas de las fobias específicas vamos a dividirlas, ¿no? Que incluye, digamos, el de tipo animal, la fobia a cualquier tipo animal, ya sean, digamos, arañas, aracnofobia. Al de tipo ambiental, las tormentas, al de tipo de sangre, inyecciones, heridas, al de tipo situacional, por ejemplo, coches o donde esté, digamos, y de los otros tipos para las fobias específicas que se ajustan a los otros 4 tipos previos. Entonces tenemos que nosotros ver a cuál pertenece la fobia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos o los síntomas que vamos a ver? Debe haber ansiedad intensa, con o sin ataque de pánico cuando se enfrenta al objeto o situación temida. Debe haber evitación activa al estímulo fóbico, puede tomarse, digamos, o dar vueltas la cuadra o irse por más lejos para no cruzarse con el estímulo fóbico. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, por ejemplo, volar, alturas, animales, etc. Tengo un par de pacientes que no suben al ascensor y no han volado tampoco, pese a que antes volaban. Entonces se quedan ahí, entonces el hijo le tiene que llevarse, tiene que ir a La Paz, Cochabamba, o sea, tiene que ir manejando con el hijo y el esposo en el auto. En los niños, el miedo o ansiedad se puede expresar con llanto, rabieta, puede aferrarse o querer paralizarse. El miedo y la ansiedad persistente tiene que durar 6 meses o más. Y el miedo o ansiedad causa malestar clínicamente significativo con deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes de la vida. Si ven, la acrofobia es la miedo a las alturas, agorafobia, miedo a los espacios abiertos, ainorofobia, miedo a los gatos, sinofobia, miedo a los perros, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, hidrofobia, miedo al agua, misofobia, miedo a la suciedad y a los microorganismos, pirofobia, miedo al fuego, xenofobia, miedo a los extranjeros, zoofobia, miedo a los animales. Entonces tenemos un sinfín de fobias que son más que el diagnóstico diferencial igual hacemos, digamos, con enfermedades orgánicas no psiquiátricas que pueden causar estos síntomas o, digamos, con el consumo de sustancias, especialmente alucinógenos, o en los pacientes que tienen tumores del sistema nervioso central, con la esquizofrenia, con el trastorno de pánico, con la hipocondría. La evolución tenemos
que ver bien la edad de inicio, que va a variar según un tipo de fobia. Las fobias específicas que comienzan en la infancia a menudo pueden persistir en la edad adulta y la gravedad del trastorno generalmente se mantiene constante a lo largo del tiempo. El tratamiento es terapia conductual, hay que hacer una desensibilización sistemática, la psicoterapia orientada a la introspección, o sea, se necesita para que nosotros vayamos trabajando, la terapia virtual y otras modalidades terapéuticas se puede hacer la hipnosis, la terapia de exposición y el tratamiento farmacológico. Podemos utilizar igual ansiolíticos del grupo de las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, notiazepam, lorazepam, y también podemos utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos, como ser la paroxetina, sertralina, fluoxetina. ¿Hasta qué hora es mucha clase? 30. Ya tenemos. Solo que cierren la puerta, después de ella llamar lista, me manda a pasar porque tengo que conocerlos. Ahora sí los tengo que conocer. ¿Tienen la lista? Trastorno de ansiedad social, la lista pase. Trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, es el miedo a situaciones sociales, incluidas las situaciones que implican el escrutinio o el contacto con desconocidos. Los pacientes con trastorno de ansiedad social o fobia social tienen miedo de sentir vergüenza en situaciones sociales. Es decir, van a evitar reuniones sociales, presentaciones orales, conocer a gente nueva. El último, ciérreme la puerta, por favor. Tienen un miedo especial, específico a realizar actividades específicas. El paciente generalmente no va a comer en público, no va a hablar en público, no va a filmar en público, no va a entrar al baño, digamos, público así, por el temor a que lo humillen o lo avergüencen. En cualquiera de estas cosas, la ansiedad o fobia social se va a dirigir siempre a sentir el bochorno o el rechazo de los demás hacia él. Probablemente hubo un estresor antes donde él, digamos, hizo algo o sintió algo, digamos, como muchas veces a los niños por X o Z razón se les escapó y se orinaron, en básico, digamos. Entonces los otros niños que lo han visto se hacen la burla, ¿no ve? Pero ¿quién no vio por él? El niño estaba con una infección, estaba con un dolor, estaba con algo, nadie prevé esas cosas. Entonces, la epidemiología de la fobia social, la prevalencia a lo largo de la vida oscila entre el 3 y el 13%, se observa mayor frecuencia entre mujeres y la edad de inicio más común es en la adolescencia, pero también puede comenzar en la edad adulta. Etiología, algunos niños muestran inhibición conductual que se puede transformar en timidez patológica en la adultez. Hay factores genéticos, hay mayor probabilidad que se presente en familiares de primer grado de individuos que han tenido fobia social. Y también se ha sugerido que hay una disfunción adrenérgica y dopaminérgica de los neurotransmisores. Esto provocaría una disminución de la recaptación de la dopamina en el estriado en personas con fobia social. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver, digamos, para el diagnóstico del curso clínico? Va a haber miedo o ansiedad intensa a una o más situaciones, como les decía, ¿no? Comer, conversar en público, hablar. Y en los niños, obviamente, puede presentarse también. El ser humano tiene miedo hasta el punto de aislarse y no hacer las cosas que tiene que hacer. He conocido gente muy inteligente, muy capaz, todo lo que ustedes quieran, con toda la parte teórica, pero cuando tuvo que defender, hizo su trabajo también, su tesis, todas las cosas, pero cuando tuvo que defender, no lo hizo. ¿Me entienden? ¿No ves? A ese grado llega la fobia social. Se hace el diagnóstico diferencial con la agorafobia, con el trastorno de pánico, con el trastorno de personalidad por evitación,
con la depresión mayor, con la personalidad esquizoide, entonces se va haciendo, digamos, esta diferenciación, digamos. Y obviamente los síntomas asociados a la fobia social van a ver la reacción, o sea, se pone rojo como tomate, las miocronías y la ansiedad. La evolución y el pronóstico del trastorno de ansiedad social tiende a comenzar en la infancia tardía o en la adolescencia temprana, se hace crónico y puede interferir significativamente en la vida académica laboral de un individuo durante muchos años. Tratamiento igual, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y SRS como ceflaproxetina, sertralina, las benzodiazepinas como el alprazolam, clonazepam y hacemos la psicoterapia de apoyo para la fobia social generalizada. Entonces, la psicoterapia. Pasen aquí adelante. Pasen una vez. Pasen. Esta fila no pasó. Los otros trastornos de ansiedad generalizada, la ansiedad puede conceptualizarse, como hemos dicho, como una respuesta normal y adaptativa a la amenaza que prepara el organismo a la lucha o a la vida. Es la ansiedad y preocupación excesiva sobre diversos acontecimientos y se asocia a síntomas somáticos como tensión muscular, irritabilidad y trastornos del sueño e inquietud. Ahora estamos hablando del trastorno de ansiedad generalizada, porque hemos hecho trastorno de pánico, hemos hecho agorafobia, hemos hecho fobia específica, fobia social y estamos haciendo trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada, la prevalencia a lo largo de la vida se presenta en un 5% aproximadamente. La relación entre hombre y mujer es de 2 a 1 en la población general y 1 a 1 en el intrahospitalario. La edad de inicio es en la adolescencia tardía, también en la adulta temprana, y obviamente los trastornos de ansiedad son la patología más frecuente de la atención primaria. Puede tener comorbilidad o ir asociada a fobia social, fobia específica, trastorno de pánico, trastorno depresivo, y obviamente desde el 50 hasta el 90% de los pacientes presentan otro trastorno de ansiedad. Entonces, para la etiología, igual, factores biológicos viene siendo lo mismo. Miren, en el 25% de los familiares de primer grado de los pacientes con trastornos de ansiedad. Factores psicosociales, tenemos la escuela cognitiva conductual que uno aprende y la psicoanalítica, donde dice que la ansiedad es un síntoma de conflicto inconsciente no resuelto que tiene el paciente. Criterios diagnósticos, vamos a ver, ansiedad y preocupación excesiva durante mínimo 6 meses. Va a haber inquietud, sensación de estar atrapado con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse, digamos, con la mente en blanco, irritable, tensión muscular, problemas del sueño. Todo esto va a generar deterioro social, laboral y todas las otras áreas de la vida. Y la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos solo de una sustancia. Cuadro clínico. La ansiedad va a venir con síntomas físicos, síntomas psicológicos y síntomas cognitivo-conductuales. Dentro de los físicos, lo más característico, dolor, opresión en el pecho, dilatación pupilar, temblor, taquicardia, náuseas. Síntomas psicológicos, pensamientos irracionales, sensación de alarma, inquietud, agitación, miedo, pánico, aprehensión ansiosa, miedo al miedo, ideas obsesivas intrusivas. Y síntomas cognitivo-conductuales, tenemos dificultad para concentrarse, el estado de alerta está comprometido, tensión en la mandíbula, despiste, pensamientos obsesivos. Se hace diagnóstico diferencial con otros trastornos psiquiátricos y orgánicos, con, digamos, el pánico, las fobias, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. La evolución y el pronóstico, el inicio es difícil, digamos, de especificar, a menudo inicia en la infancia. La consulta médica generalmente lo hacen después de los 20 años. Es un trastorno crónico con alta incidencia de comorbilidad y una tercera parte de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada busca tratamiento psiquiátrico. Tratamiento, psicoterapia cognitivo-conductual, orientada a la introspección. Y dentro de los fármacos utilizamos benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam.
Dentro de los inhibidores selectivos de la serotonina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, podemos usar buspirona o venlafaxina, que son los duales. Y obviamente el tratamiento, vean esto, debe durar de 6 a 12 meses como mínimo. Y estamos hablando del primer episodio del trastorno de ansiedad. Porque si no, como les he dicho al principio, es un trastorno fácilmente, los trastornos de ansiedad son trastornos fácilmente cronificables. Pero si haces un buen tratamiento en la primera crisis, probablemente no vuelvas a presentar trastorno de ansiedad. Pero la mayoría no lo hace, porque el paciente se siente bien al décima semana, 2 semanas, después de las 2 semanas ya se siente bien, ya no siente los síntomas, entonces dice, ya estoy curado y lo deja. Por más que se le explique, lo deja. Son muy, pero muy pocos, contaditos, el paciente que llega a los 6 meses. Entonces vamos viendo, Y otros trastornos de ansiedad que la próxima semana les voy a dar, pero que tenemos tiempo, son 2 diapositivas. Otros trastornos de ansiedad tienen que ver, digamos, con trastorno de ansiedad debido a afección médica y trastornos de ansiedad inducida por sustancias o por medicamentos. En los trastornos de ansiedad debido a afección médica, los síntomas pueden ser iguales a los del ataque de pánico, a los de ansiedad generalizada, a las obsesiones y compulsiones del trastorno obsesivo compulsivo y obviamente generar signos de malestar y angustia. En todos estos casos, los signos y síntomas se deben a los efectos fisiológicos directos de la enfermedad médica. ¿Qué quiere decir? Un paciente con diabetes tiene una mayor tendencia a presentar síntomas ansiosos y depresivos, de por sí, digamos, por la medicación que toma. Un paciente hipertenso, aunque no lo crean, los productos antihipertensivos, los productos para bajar la presión, nos provocan también ansiedad muchas veces. Y así sucesivamente. Los medicamentos para el asma van a provocar, digamos, también ansiedad. Entonces se dan cuenta, ¿no? Que puede ser, pero tenemos que valorar, digamos, costo-beneficio. En la etiología hay un amplio rango de enfermedades médicas que pueden provocar síntomas similares a los de trastornos de ansiedad. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, deficiencias de la vitamina B12, etc. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer, digamos, con ansiedad debido a otras enfermedades. El cuadro clínico van a tener los síntomas de la ansiedad y de la otra patología también. Y el tratamiento hay que hacer un enfoque primario, digamos, primero en la enfermedad médica subyacente y luego en los síntomas de la ansiedad que le está generando. Igual combinamos la medicación clínica con antidepresivos y ansiolíticos por temporadas para poder controlar esa persona. Y en el debido a sustancias, es un trastorno inducido por el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, es frecuente que el consumo de sustancias o drogas recreativas puedan provocar, digamos, trastornos de ansiedad, especialmente las anfetaminas, la cocaína, la cafeína, el LSD, el MDMA o fármacos de prescripción como ser antipsicóticos, antidepresivos o estabilizadores pueden en algunas personas provocar, digamos, ansiedad. Entonces, para el diagnóstico tenemos que ver que la ansiedad sea aguda o que tenga ataque de pánico durante, digamos, un poco después de la exposición a esta sustancia. Lo que más nos sale es con la cocaína, digamos, que entra en el paciente, ¿no? Y obviamente vamos a ver, digamos, la sustancia recreativa que le está provocando y esto vamos a ver hasta que el paciente discontinúe la droga o entre en intoxicación. El paciente obviamente primero va a entrar en intoxicación para discontinuar la droga. Entonces, el tratamiento es retirar la sustancia que está causando estos síntomas y así el paciente va a ir mejorando. Pero vamos a tener que hacer 2 tratamientos. Y tenemos el trastorno ansioso mixto, ansioso depresivo dentro de lo que es este grupo de trastornos de ansiedad.
describe a pacientes que tienen síntomas de ansiedad y depresión, pero que no cumple para un trastorno de ansiedad y para un trastorno depresivo. ¿Entienden? O sea, son más suaves, pero mixtos al final. Y obviamente la coexistencia de trastornos de depresión mayor y trastorno de pánico es frecuente en la población, alcanza hasta un 10%, y en los hospitales de atención primaria hasta el 50% de los pacientes tienen este problema. Etiología igual, digamos, vamos a ver que es una relación causal entre lo que es los síntomas y la depresión, síntomas de ansiedad y depresión, y el diagnóstico requiere que tengamos una agudeza, digamos, para poder diferenciar y que veamos que los pacientes presentan estos síntomas. En un cuadro clínico van a presentar tanto síntomas de depresión como de ansiedad. Para el diagnóstico diferencial vamos a ver, digamos, con trastorno de ansiedad, con depresión, con trastorno de personalidad, somatomorfo, y en el tratamiento igual el paciente va a responder al farmacológico con ansiolíticos como al personal y antidepresivos como la venlafaxina esta vez, porque la venlafaxina tiene una acción dual, tanto sirve como antidepresivo y también tiene una potente acción ansiosa, anti-ansiosa. Ahí nos sirve bastante. Y esa es la primera parte. Porque la segunda parte